se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia. Gracias por estar aquí en esta hermosa mañana de tarde ya para alabar y glorificar su santo nombre y para poder recibir la palabra que Dios hoy tiene para cada uno de nosotros. Quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que están en línea, que cada sábado comparten con nosotros. Gracias por preferir la Iglesia Adventista Libre Maranata. Aquí está su casa, sus amigos, sus hermanos en Cristo Jesús, para juntos poder seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y preparar un pueblo para la venida de Cristo Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos y también sean bendecidos. Hoy vamos a tener un tema muy especial que se titula Iglesia-Estado, inicio de la formación de la imagen de la bestia. Y mis queridos hermanos, este tema es un tema muy importante porque como cristianos estudiosos de la profecía creemos que estamos más cerca de la venida de Cristo Jesús. Y como hijos de Dios tenemos que saber discernir las señales, pero al mismo tiempo tener discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Antes de continuar con este tema, les invito a todos a doblar su rodilla para tener unas palabras de oración para que el Señor nos dirija en la exposición de su palabra. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Te pido, Padre querido, que en estos momentos, ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables, Señor, y que tú nos ayudes a entender el mensaje que hoy tú tienes para nosotros, Señor. Quédate en medio nuestro, Padre querido, y que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que tu Espíritu Santo traiga bendición sobre nuestras vidas, pero que también tu Espíritu Santo traiga reavivamiento y reforma en nuestras vidas, Señor. Entendemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Entendemos que estamos cada día más cerca de la venida de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a mantenernos despiertos como fieles atalaya, dando a la trompeta un sonido certero y al mismo tiempo preparándonos nosotros, Señor, para que así cuando Cristo venga podamos estar en pie y podamos ir con Él a morar en las mansiones de los cielos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como bien les había dicho, mis queridos hermanos, para mí esto es un tema muy importante que hoy vamos a analizar de cerca, vamos a estudiar. Reconocemos que, como bien había dicho anteriormente, estamos viviendo en los últimos tiempos. Y como estamos viviendo en los últimos tiempos, una de las cosas muy importantes es que el cristiano tiene que mantenerse despierto ante los sucesos que están ocurriendo alrededor nuestro y no dormirnos, hermanos, en los laureles. No podemos dormirnos, y más cuando sabemos que estamos más cerca
de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como bien habíamos dicho, hoy vamos a estudiar la unión de la iglesia con el Estado. Vamos a estudiar la unión de la iglesia con el Estado. Vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, verso 12, versículo 15, dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahora, nosotros cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12, ahí vemos el gran conflicto cósmico. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis vemos que está la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Es Satanás. Satanás es la serpiente antigua, que se llama diablo, Satanás. En profecía, ¿qué representa una mujer? La iglesia. Representa la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros estamos sumergidos en medio de un conflicto cósmico. Y dice aquí que Satanás arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Nosotros cuando vamos a la palabra de Dios entendemos que agua en profecía representan muchedumbre, representan pueblo. Ahora, el objetivo por el cual Satanás, como dice aquí, la serpiente arroja agua de su boca como un río tras la mujer, porque entendemos en este contexto de que Satanás persiguió a la iglesia de Cristo para destruir a la iglesia de Cristo. Y recordemos en la historia que en el primer siglo la iglesia cristiana fue perseguida. De hecho, vemos como los judíos, utilizando el brazo civil a los romanos, persiguieron a la iglesia de Cristo. No solamente en el primer siglo, en los 3 primeros siglos, la iglesia fue completamente perseguida. Pero cuando Constantino se convierte al cristianismo, cesan las persecuciones. Pero después, cuando el obispo de Roma, en el 538 después de Cristo, se erige como un poder absoluto, como un monarca absoluto, la Iglesia Católica, desde el 538 hasta 1798, hay una persecución completamente encarnizada contra la Iglesia de Cristo. 1260 años de persecución. 1260 años en que la iglesia tuvo que buscar refugio en los lugares más recónditos, más apartados, en las montañas, para poder buscar ese refugio y evadir un poco esa persecución grande. Y como bien habíamos dicho en otros momentos, mis queridos hermanos, ningún historiador sabe a ciencia exacta cuántos millones de cristianos murieron durante la supremacía papal de los 1260 años. Y a pesar de que hubo una persecución encarnizada, Dios siempre dejó un remanente en pie. La iglesia de Cristo nunca fue destruida del todo, porque había un remanente que permanecía fiel a Dios, predicando las verdades de Dios, transmitiéndoselas de una generación a otra. La antorcha de la verdad nunca se apagó durante esa era oscura. Siempre se mantuvo encendida. Y entonces, cuando vemos que Satanás arroja sobre la iglesia sus ejércitos infernales para destruir a la iglesia de Cristo, dice Apocalipsis 12:16, pero la tierra ayudó ¿a quién? A la mujer.
La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué manera la tierra ayudó a la mujer? ¿De qué manera la tierra abrió su boca? Y cuando dice que abrió su boca para tragarse el río, es para frenar esa persecución encarnizada contra los fieles. Y así de esa manera poder preservar al fiel remanente de Dios. ¿De qué manera? Mis queridos hermanos, los hijos de Dios encontraron refugio en tierras bien lejanas, aquí en los Estados Unidos. Cuando nosotros hacemos un poco de historia, vemos que Estados Unidos, aquí llegaron los padres peregrinos, huyendo de la persecución de Europa. Ellos llegaron en el 1620 en el barco Mayflower y llegaron a la costa de Plymouth, en Massachusetts. Y cuando ellos llegaron aquí a esta tierra y vieron que esto era tierra de libertad, donde podían adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia, sin la intervención del poder civil y sin persecución, la historia nos cuenta que en el barco Mayflower venían 102 peregrinos. Todos eran puritanos. Y dice la historia que cuando ellos llegaron aquí a América, después en Europa, cuando se corrió la voz de que aquí en América había una tierra de libertad, donde no había persecución religiosa y donde usted podía tener un nuevo comienzo, empezaron a venir muchísimos barcos más aquí a América, a los Estados Unidos, a la tierra de la libertad. Y empezaron a establecerse las colonias, diferentes colonias de todas las personas de Europa que venían buscando libertad. Los Estados Unidos, mis queridos hermanos, fue y sigue siendo una nación de refugio para todos aquellos que son amantes de la libertad. Para todos aquellos que desean huir de la opresión, de la persecución. Y la mensajera del Señor, miren lo que nos dice la mensajera del Señor. En la Review and Herald, diciembre 17 de 1914, ella dice: el Señor ha hecho más por los Estados Unidos que por cualquier otro país. ¿Bajo qué? El sol. Bajo el sol. Aquí proporcionó un refugio para quienes, para su pueblo, donde podían adorarlo según los dictados de la conciencia. Aquí el cristianismo ha avanzado en su pureza. La doctrina que da vida del único mediador entre Dios y el hombre ha sido enseñada libremente. Dios diseñó que este país siempre permaneciera libre para que todas las personas pudieran adorarlo según los dictados de la conciencia. Qué maravilloso y grandioso es este país, que Dios lo diseñó para que todos pudieran adorarlo según los dictados de la conciencia, sin que nadie venga y te diga a ti cómo tú debes de adorarlo, cuándo debes de adorarlo y cómo debes de adorarlo. De hecho, cuando se redacta la constitución de este país, dentro de la constitución de este país, en la primera enmienda dice que ningún gobierno va a imponer a nadie ninguna religión, que todos vamos a tener libertad de adorar a Dios de acuerdo a sus creencias. El gobierno no puede imponer ninguna
Los padres fundadores de esta nación que redactaron la constitución de este país, lo que estaban evitando es que este país se volviera un país cruel. Se volviera un país en contra de la libertad religiosa. Y ellos, dentro de la redacción de la constitución, ellos mismos hicieron la separación, mis queridos hermanos, de iglesia y Estado. Porque ellos no querían que los horrores que los peregrinos salieron huyendo de Europa a este país, ellos no querían que los horrores que se vivió en Europa se revivieran de nuevo en este país de la libertad. No lo querían. Por eso ellos dijeron, la manera de preservar la libertad de culto y la libertad de adoración es que nosotros separemos iglesia y Estado, para que el Estado no se involucre en las cosas de la iglesia. Pero la iglesia tampoco utilice el brazo del Estado para imponer sus dogmas y castigar a todos aquellos herejes que no quieran acatarse a los dictados de las dogmas impuestas. Los padres fundadores de esta nación, mis queridos hermanos, lo tenían bien claro. Vamos a hacer esa separación. En este país de libertad no se va a revivir los horrores que se vivió en Europa. Por eso es que ellos hicieron separación iglesia y Estado, mis queridos hermanos. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, ya la separación de iglesia y Estado ya no está sucediendo. Ahora la iglesia quiere unirse con el Estado. La iglesia quiere unirse ¿con quién? Con el Estado, mis queridos hermanos. El 26 de junio, el mes pasado, del 2026, la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca, que esta Comisión de Libertad Religiosa fue creada por el presidente Donald Trump el año pasado, el 1 de mayo del 2025. La Comisión de Libertad Religiosa, que trabaja junto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, le entregaron al presidente Trump un reporte. Le entregaron un reporte. Y en este reporte que le entregaron en la oficina oval al presidente Trump, en este reporte de la Comisión de Libertad Religiosa, mis queridos hermanos, ellos ahí abogaban para que no hubiese separación de iglesia y Estado, sino que la iglesia y el Estado se unieran y trabajaran juntos. Y miren, yo quiero para ustedes citarles algunos párrafos de este reporte. Quiero para ustedes citarles algunos párrafos de este reporte. Miren, esto fue el 26 de junio del 2026. Ahora, en esta Comisión de Libertad Religiosa, miren lo que dice. Durante gran parte de la historia de nuestro país, la expresión religiosa no se veía como una complicación dentro de la vida militar. Miren cómo ellos empiezan, dentro de la vida militar, sino como un componente central de la misma. Desde los primeros días del ejército continental, los comandantes incorporaban la fe en la estructura del servicio. George Washington requería la asistencia al servicio divino. Abraham Lincoln pedía la observancia ordenada del Shabbat durante la Segunda Guerra Mundial. El general Patton ordenó que se distribuyeran 250,000 tarjetas de oración por el clima antes de la batalla de las Ardenas. Y el presidente Franklin Roosevelt dirigió a la nación en oración
mientras las fuerzas aliadas desembarcaban en las playas de Normandía. ¿Qué es lo que está queriendo decir esta Comisión de Libertad Religiosa? Noten que ellos empiezan diciendo que la fe cristiana ha estado intrínsecamente ligada ¿a quién? Al ejército. Estaba ligada ¿a quién? No solamente al ejército, a la vida militar, sino a las agencias federales de este país. Ellos comienzan en este libro, que por supuesto está en línea y está en inglés, y cualquier persona que lea inglés lo puede leer porque está en línea. Es interesante, mis queridos hermanos, que ellos empiezan buscando la manera de ver que la fe cristiana nunca ha estado separada del gobierno, sino que las dos han ido juntas de las manos. Y de que no hay necesidad de separarla. Miren lo que sigue diciendo. Dice: los estadounidenses deben conocer sus derechos y mantenerse con valentía cuando esos derechos sean desafiados. ¿Qué está queriendo decir en pocas palabras? Hay que mantenerse firme en tus derechos, en tu libertad. Pero miren ahora lo que sigue diciendo. Para preservar esta libertad, fíjense, los americanos debemos de pararnos en nuestros derechos, debemos de defender la libertad, porque esto es un país libre, es un país democrático, hay democracia. Pero ellos dicen, para preservar esta libertad debemos construir puentes, no muros, entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. ¿Qué quiso decir en pocas palabras? La única manera de preservar la libertad en este país es uniendo el cristianismo con el Estado, con el gobierno. Porque ellos lo dicen, para preservar esta libertad debemos construir puentes, no muros. Ellos dijeron, los padres fundadores de esta nación separaron la iglesia del Estado. Pero ahora la Comisión de Libertad Religiosa está queriendo decir que para preservar la libertad en la cual ha gozado esta nación, y recordemos que esto es en el marco, esto fue el 26 de junio, el mes pasado, y esto fue en el marco de la celebración del 250 aniversario de los Estados Unidos. Entonces, lo que 250 años más atrás los padres fundadores vieron necesario separar la iglesia y el Estado, ahora la Comisión de Libertad Religiosa dice que para preservar esta libertad deben construirse puentes, no muros. ¿Y qué cosa es construir puentes? Como dice ellos, entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Cristo en este mundo reconoció dos reinos. ¿Cuáles fueron los dos reinos que reconoció en este mundo nuestro Señor Jesucristo? El reino de Dios y ¿qué? El reino de los hombres, o sea, la autoridad civil. Y ahora ellos quieren unirlos. Sigue diciendo la cita, nota, enseñanza católica agustiniana. Si lo hacemos, dejaremos a la próxima generación una nación libre y próspera. O sea, si ellos unen el cristianismo con el Estado, ¿qué es lo que vamos a dejar hacia las próximas generaciones? Una generación libre y próspera. Hermano, ¿quién no quiere un país libre y próspero? ¿Quién no lo quiere? Todos deseamos y queremos un país libre y próspero. Pero ahora esta comisión religiosa está diciendo, ustedes quieren un país libre y próspero que se preserve en las próximas generaciones. Bueno, para que haya un país libre y próspero en la cual preservemos a las próximas generaciones, es necesario unir la iglesia con el Estado.
Eso está en el párrafo 1 y 2 de la página 45 del libro. De hecho, esto que ustedes ven aquí, chiquitico, es el libro que se le entregó aquí que ustedes ven aquí, es el libro que se le entregó al presidente Donald Trump, la Comisión de Libertad Religiosa. Sigue diciendo, garantizar que las instituciones basadas en la fe tengan la misma oportunidad de participar en las oportunidades de financiamiento. Ustedes saben que el gobierno ha financiado instituciones. Ahora ellos dicen que las iglesias cristianas tengan la oportunidad de participar ¿en qué? En los programas gubernamentales. Y ustedes saben que en los programas gubernamentales hay programas de financiación. Que las iglesias reciban dinero del gobierno. Y mis queridos hermanos, cuando una iglesia recibe del gobierno, ¿qué es lo que se crea? Se crea un compromiso. Se crea, mis queridos hermanos, un compromiso con la persona que te está financiando, con la institución que te está apoyando, que te está financiando. Creas lazos de compromiso, y en esos lazos de compromiso, cuando esa institución que te está financiando a ti necesite de ti, tú no le puedes decir que no. Tú no le puedes decir que no, porque cuando tú necesitaste, esa institución te financió y estuvo para ti, te ayudó a salir del problema, te ayudó financieramente. Bueno, cuando esa institución necesite de ti, esa institución espera que tú le correspondas de la misma manera en que ellos te han correspondido a ti. Sin que se les exija renunciar a su identidad religiosa, emitir directrices de que la discriminación religiosa en los programas de financiamiento federal es inconstitucional. De hecho, es interesante que como la Comisión de Libertad Religiosa trabaja con el Departamento de Justicia, el libro que ellos le dieron al presidente Trump, este libro, la Comisión de Libertad Religiosa, ese libro ahora tiene que pasar hacia todas las agencias federales del gobierno. Y las agencias federales del gobierno, todas tienen que trabajar ahora unidas a las entidades religiosas. Porque recordemos que la Comisión de Libertad Religiosa lo que está buscando que es unión, iglesia y Estado. De que ya no haya más muros, hay que construir puentes. Y mis queridos hermanos, esto sucedió el 26 de junio. ¿Cuándo comenzó el Mundial de Fútbol? Creo, si no me equivoco, que el Mundial de Fútbol comenzó el 19 de junio. Y termina ahora el 14 de julio. En pleno Mundial de Fútbol, donde todo el mundo estaba mirando los partidos de fútbol, donde los adventistas estaban mirando a Messi, a Ronaldo, a México, a Francia, a España jugar a su grupo preferido. Esto estaba sucediendo. Y hermano, y no es casualidad, porque esto lo podían haber hecho antes del Mundial de Fútbol. O lo podían haber hecho después del Mundial de Fútbol. Durante el Mundial de Fútbol, ¿por qué? Porque el mundo entero, cada vez que viene un Mundial de Fútbol, ¿qué es lo que pasa? ¿Para dónde mira el mundo entero? Para el Mundial. Y mis queridos hermanos, esto fue un plan de Satanás para que nosotros, la iglesia, que somos los atalayas, no nos demos cuenta de lo que estaba pasando. Mientras hoy la gente está celebrando el gol de Messi o el gol de
de Ronaldo o el gol de su jugador preferido. Satanás por detrás del telón, mientras que a los adventistas y al mundo entero le estaba dando pan y circo, por atrás se estaban llevando los acuerdos, se estaba eliminando la separación de iglesia y Estado. Y cuando tú eliminas la separación de iglesia y Estado, mi querido hermano, y tú unes la iglesia con el Estado, ¿qué es lo que se forma? Se forma la imagen de la bestia. Entonces, esta unión de iglesia y Estado es el principio de la formación de la imagen de la bestia. Porque la mensajera del Señor en el libro El Conflicto de los Siglos dice que cuando las principales iglesias de los Estados Unidos se unan al Estado, ¿qué es lo que se habrá formado? La imagen de la bestia. ¿Y qué es lo que se va a revivir? La tiranía de la primera bestia de Apocalipsis 13. ¿Y quién es la bestia de Apocalipsis 13? La primera bestia de Apocalipsis, del capítulo 13 de Apocalipsis. Es Roma, el papado. Mientras que los adventistas estaban mirando para el fútbol, Satanás estaba ¿cómo? Realizando este evento en el marco de la conmemoración de los 250 años de la celebración de los Estados Unidos. Sigue diciendo, apoya las asociaciones de fruta para el bien común. El Departamento de Seguridad Nacional, ¿cuál departamento? Miren ahora qué departamento metieron aquí. El Departamento de Seguridad Nacional debería aumentar la conciencia sobre las subvenciones para mejorar la seguridad y aumentar su accesibilidad para las casas de culto y organizaciones sin fines de lucro con alto riesgo de ataque. Ustedes saben que aquí en los Estados Unidos han habido iglesias que han sido atacadas. Han habido iglesias que han sido atacadas. Y ahora la Comisión de Libertad Religiosa, ¿a quién está inmiscuyendo? Al Departamento de Seguridad Nacional. Hay que subvencionar, hay que apoyar y hay que cuidar las casas cultos de los ataques. El Departamento de Seguridad Nacional, mis queridos hermanos. Por eso le dije hace unos minutos que, y el video está, y si usted va a YouTube, usted puede buscar el video donde está el presidente Trump sentado en su oficina oval y atrás están los miembros de la Comisión de Libertad Religiosa y salen hablando con el presidente Trump acerca de esto, del reporte de la Comisión de Libertad Religiosa. Usar el brazo de la ley para financiar casas culto y también para asegurar de que las casas culto no sufran riesgo de ataque. Hermano, esto es unión de iglesia y Estado. Pero también sucedió algo muy interesante. Y también sucedió en el marco del Mundial de Fútbol.
Porque fíjense que esto está sucediendo cuando el Mundial de Fútbol está en su apogeo. La semana pasada, el viernes 3 de julio, en la conmemoración de los 250 aniversario de los Estados Unidos, el Centro Nacional de la Constitución de Estados Unidos, establecido por el Congreso en 1988, otorgó la prestigiosa Medalla de la Libertad al Papa León XIV en la víspera del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos. La ceremonia pública, miren ahora esto, porque nada sucede por casualidad. La ceremonia pública tuvo lugar en Independence Mall en Filadelfia, literalmente a unos pasos del Independence Hall, donde se debatieron y firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. ¿Casualidad? La herida de muerte sigue sanando. ¿O esto es un plan bien elaborado? Noten que en el lugar, en el Independence Hall, donde se debatieron y firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos en 1776, que ahí fue cuando los padres fundadores de esta nación dijeron separación iglesia y Estado. Ahora en ese mismo lugar, ¿qué pasa? Se desecha lo que dijeron y escribieron los padres fundadores de esta Constitución para decir no separación iglesia y Estado, unión iglesia y Estado, y al mismo tiempo le otorgan la medalla de la libertad al Papa León XIV. Entonces vemos cómo ahora Estados Unidos está reconociendo, mis queridos hermanos, ¿qué cosa? La autoridad del Papa. La autoridad del Papa, mis queridos hermanos. A unos pasos del lugar donde se escribió la Constitución y donde los padres de la iglesia, los padres fundadores de esta nación dijeron, vamos a separar iglesia y Estado. No vamos a revivir los horrores que sufrieron los peregrinos que llegaron a esta nación en Europa. Y así impedir que la Iglesia Católica haga aquí en este país lo que hizo en Europa. Pero ahora ellos desechan lo que dicen los padres fundadores y dicen, para preservar la libertad de esta nación y preservar la prosperidad hacia las futuras generaciones, es necesario que unión, iglesia y Estado. Y ahí el 3 de julio, un día antes del 4 de julio, que es el día de la independencia, se le otorga al Papa León XIV la medalla de la libertad. Mis queridos hermanos, esto tiene connotación profética. Porque les voy a decir algo, la mensajera del Señor dice que la gran prueba para el pueblo adventista es la imagen de la bestia. Y hasta más, ella dice, y esa cita la vimos anteriormente en un tema, y además ella dice que no solamente es la gran prueba, sino que es lo que va a decidir la vida eterna de los salvados. ¿Saben por qué? Porque cuando se forme la imagen de la bestia, ¿qué va a imponer en la imagen de la bestia? El domingo, un día falso de adoración. Y esa es la gran prueba para los adventistas. Va a ser como un pequeño tiempo de angustia antes del cierre de la gracia. Porque va a haber penalidades para aquellos que no obedezcan el falso y espurio día de reposo que se va a imponer en esta nación. Y esa gran prueba que va a pasar los adventistas del séptimo día, que es la imagen de la bestia, va a decidir
si tú eres sellado o no eres sellado. Va a decidir si tú vas a recibir la lluvia tardía. Es la gran prueba decisiva para la iglesia adventista, para el pueblo de Dios. Miren lo que dice la mensajera del Señor, El conflicto de los siglos, página 566. Los protestantes han alterado y favorecido el papismo. Han hecho compromisos y ¿qué más? Y concesiones que incluso los mismos papistas se sorprenden de ver y no logran entender. La gente está cerrando los ojos ante el verdadero carácter del romanismo y los peligros que se pueden temer de su supremacía. La gente necesita despertarse para resistir los avances de este enemigo tan peligroso para la libertad civil y religiosa. La gente que necesita, mis queridos hermanos, despertarse para resistir, mis queridos hermanos, los avances de este enemigo peligroso. Y mientras hoy el pueblo de Dios está preocupado por quién es el que va a ganar el Mundial de Fútbol, hoy más que nunca, mis queridos hermanos, mientras que el pueblo de Dios está preocupado por eso, hoy más que nunca los fieles que no siguen al fútbol, ni que están fanatizados con ese deporte, deberíamos de estar orando y buscando al Señor, mis queridos hermanos. Porque hoy muchos hermanos no conocen esta noticia de que el 26 de junio se estaba ya quitando y dejando a un lado separación iglesia y Estado, y ahora el Estado se va a unir con la religión para regular la vida de esta nación. Y eso es principio de la formación de la imagen de la bestia, donde la imagen de la bestia va a revivir la crueldad del romanismo antiguo, hasta tal punto que la palabra de Dios, Apocalipsis 13, dice que va a obligar que se les ponga una marca a todos, y que aquel que no adora a la bestia ni tenga la marca, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la sentencia? Muerte. Porque tú te estás oponiendo a la autoridad civil. Tú te estás oponiendo a las leyes civiles. Tú estás yendo en contra de la libertad y el progreso de esta nación, como plantearon ahí la Comisión de Libertad Religiosa. Para asegurar la prosperidad de esta nación hacia las futuras generaciones, es necesario unir iglesia y Estado. Y si tú no obedeces las leyes que ellos impongan, usted está en contra de la prosperidad, de la libertad. Usted hasta puede ser tratado como terrorista del Estado, enemigo del Estado. Por eso, mis queridos hermanos, es hora de despertarse. El pueblo de Dios está muy entretenido. Muy entretenido está con las cosas del mundo. Y es necesario de que el pueblo de Dios vuelva de nuevo a la Biblia y a los testimonios, a estudiar y a orar y a pedirle al Señor discernimiento para saber los tiempos que estamos viviendo. Amén. Necesitamos despertar. Porque si seguimos con este sueño, mis queridos hermanos, vamos a perecer.
La Biblia bien claro deja un principio de separación de iglesia y Estado cuando en Mateo 22, 21 nuestro Señor Jesucristo dijo: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No dice, Mateo 22, 21 no dice dar del César a Dios y a Dios del César. No, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este texto refleja la separación. La separación de los hijos de Dios. De la iglesia y del Estado. Y no solamente de la iglesia y del Estado, sino aún separación de la política. Hoy el adventista moderno dice que no, que los adventistas pueden ocupar cargos políticos. Hermano, la política y la religión no van de la mano. La política y la religión no van de la mano. No van de la mano, hermanos. Pero hay muchos que creen que sí puede ir de la mano. Hechos de los Apóstoles, página 68, dice: la bandera de la verdad y la libertad religiosa levantada por los fundadores de la iglesia del Evangelio y por los testigos de Dios a lo largo de los siglos que han pasado desde entonces, ha sido en este último conflicto confiada ¿qué? A nuestras manos. La bandera de la verdad y la libertad religiosa levantada por los fundadores de la iglesia, mis queridos hermanos, y dice, y por los testigos de Dios a lo largo de los siglos que han pasado desde entonces, ha sido en este último conflicto confiada en nuestras manos. Nosotros debemos de abogar separación, iglesia y Estado. Eso es lo que debe de abogar hoy el cristiano. Separación, iglesia y Estado. No unión, iglesia y Estado. Separación. Tú por allá y yo por aquí. Los pioneros adventistas eran grandes defensores de la libertad religiosa. El pastor Alonso Trevier Jones era un gran campeón de la libertad religiosa. De hecho, en los tiempos de los pioneros adventistas tenían su revista de libertad religiosa que se llamaba The American Sentinel, el Centinela Americano. Y era una revista oficial de la iglesia adventista de los tiempos de los pioneros, donde esa revista era una revista de libertad religiosa. Y nosotros los cristianos tenemos que defender la libertad religiosa y abogar de que no haya unión entre iglesia y Estado. Porque como adventistas sabemos lo que eso va a llevar. El conflicto de los siglos, página 566. Dice, la unión de la iglesia con el Estado, por muy poco estrecho que sea, puede en apariencia acercar el mundo a la iglesia. Miren lo que dice la mensajera del Señor. La unión de la iglesia con el Estado, por muy poco estrecho que sea, puede en apariencia acercar el mundo a la iglesia, mientras que en realidad es la iglesia la que se acerca al mundo. ¿Quién se acerca a quién? La iglesia es la que se acerca al mundo,
no el mundo a la iglesia. Cuando hay unión, iglesia y Estado, la iglesia no se acerca al mundo, el mundo no se acerca a la iglesia. Es la iglesia la que se acerca al mundo, mis queridos hermanos. ¿Saben ustedes que yo estuve mirando los miembros de la Comisión de Libertad Religiosa que creó el presidente Donald Trump? Y sabían ustedes que en esa Comisión de Libertad Religiosa, y que redactaron este documento y que estuvo de acuerdo de que la iglesia se una con el Estado, ¿sabían ustedes que hay un adventista que forma parte de esa comisión religiosa? El doctor Ben Carson. ¿Conocen quién es el doctor Ben Carson? Político, adventista. El neurocirujano famoso, que hasta Hollywood hizo una película de la vida de él que se llama Gifted Hand, Manos Dotadas, que la interpreta el actor Cuba Gooding Jr. y es la historia de Ben Carson, de cómo él se llegó a convertir en el mejor neurocirujano del mundo entero, el único neurocirujano en el mundo que separa siameses por la cabeza. Los hermanos, los twins, cuando nacen, que nacen pegados por las cabezas, que se le dicen siameses, el único neurocirujano en el mundo que separa siameses por la cabeza, y hasta ahora no se lo ha muerto ninguno. Pero él entró en el mundo de la política porque en la administración anterior del presidente Trump, 2016 al 2020, Ben Carson ocupó el cargo de secretario de Vivienda, y ahora él compone la Comisión de Libertad Religiosa, y ahí en el video que está en YouTube, ahí está Ben Carson dando lectura del reporte de la Comisión de Libertad Religiosa, apoyando la unión de iglesia con Estado. Y dentro de la comisión también está Franklin Graham, el hijo del gran famoso evangelista ya fallecido Billy Graham. También está el cardenal Timothy Dolan, cardenal arzobispo. Es uno de los miembros que conforma la Comisión de Libertad Religiosa. O sea, las diferentes personas que conforman que son miembros de la Comisión de Libertad Religiosa creada por Donald Trump, hay diferentes miembros de diferentes organizaciones cristianas. Son miembros de diferentes organizaciones cristianas. Y entre una de ellas está el doctor Ben Carson. Miren lo que dice la Mensajera del Señor, manuscrito 63, 1899. La mezcla del arte de la iglesia y el arte del Estado está representada por el hierro y el barro. ¿Dónde vemos esto? En el libro de Daniel, capítulo 2. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a ir un momentico, Daniel, capítulo 2. Miren lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 43. Dice: en cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué es lo que pasa? Que se mezcla el hierro con el barro. No.
Miren lo que dice la mensajera del Señor. Miren esta cita que se encuentra en manuscrito 63, 1899. Dice así: la mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Y miren lo que sigue diciendo de ese mismo manuscrito. Dice: la mezcla del arte de la iglesia y el arte del Estado está representada por el hierro y el barro. Esta unión está debilitando ¿qué? Todo el poder de la iglesia. Darle a la iglesia el poder del Estado traerá resultados negativos. Los hombres casi han llegado al límite de la paciencia de Dios. Han invertido su fuerza en la política y se han unido con el papado, lo mismo que acabamos de leer. Pero llegará el momento en que Dios castigará a quienes han anulado su ley y su obra maligna se les devolverá a ellos mismos. Noten cómo la mensajera del Señor está diciendo que los dos no se pueden unir. Porque aquí lo dice en Daniel, capítulo 2, versículo 43. No se unirán el uno con el otro, no se mezcla hierro con barro. Pero ahora vemos que esta comisión de libertad religiosa, que la componen diferentes personas de diferentes denominaciones cristianas, sí quieren unir la iglesia con el Estado. Y eso va a traer, mis queridos hermanos, opresión. Y la misma mensajera del Señor dice que darle a la iglesia el poder del Estado traerá resultados negativos. Porque la iglesia va a querer imponer sus dogmas. Y va a buscar la ayuda del Estado. Y cuando eso suceda, mis queridos hermanos, van a haber muchos que van a, en vez de apreciar y amar el cristianismo, lo van a odiar porque se les va a imponer. Y Dios, mis queridos hermanos, no puede imponer nada a la fuerza. ¿Sabían ustedes que España era uno de los países más católicos de Europa? Y hoy en día, cuando usted va a España, España es uno de los países más ateos que hay. Donde el evangelio, ahí no camina en España. ¿Y saben por qué? Porque España, cuando impuso la religión católica, forzó a la población a aceptarla. Y cuando tú fuerzas a alguien a hacer algo, esa persona termina odiando lo que tú le impusiste a la fuerza. El amor de Cristo no se impone a nadie. Decirle a alguien, tú tienes que amar a Cristo porque lo digo yo, porque es ley, no se impone. Dios no usa la fuerza, el que usa la fuerza es el diablo. Carta 4, febrero 15 de 1911. La mensajera del Señor nos aconseja en estos tiempos que estamos viviendo, que sabemos que estamos cerca de la venida de Cristo Jesús y que hay eventos proféticos en cumplimiento y en desarrollo. Dice: el trabajo que durante mucho tiempo ha sido descuidado debe hacerse. Debemos arrepentirnos de nuestra indiferencia hacia este trabajo y orar por iluminación espiritual para poder ver y entender claramente las necesidades de este trabajo. Se nos ha confiado la verdad edificante y salvadora.
el destino de muchas personas que aún no han recibido la luz depende de nuestros esfuerzos. Es por ello que debemos proclamar los mensajes de los tres ángeles. Una verdad vitalmente necesaria. Debemos buscar almas, trabajando con toda nuestra diligencia para transmitir a las personas aquello que abrirá el camino hacia la vida eterna. Amén. Miren esta última cita. El Señor desea que su pueblo se levante y cumpla la tarea que se le ha asignado. La responsabilidad de esto no recae únicamente en el ministro. Cada creyente debe participar en la obra de salvación. El Señor está llamando hoy a los que tienen el conocimiento de la verdad de este tiempo a despertarse del sueño y convertirse en verdaderos misioneros a su servicio. El tiempo es corto. La obra de Dios debe hacerse sin demora. Amén. El tiempo que es, mis queridos hermanos, es corto. ¿Y cuál es la obra que debemos de hacer nosotros? La obra de salvación, de salvar almas, de trabajar por el Señor, de orar, de buscar a Dios, mis queridos hermanos, porque el tiempo es corto. Y cada vez más las señales son evidentes ante el pueblo de Dios. Para aquellos que estudian y saben que en estos momentos hay profecías que están en desarrollo. Como esto que sucedió, mis queridos hermanos. Y noten que no es casualidad lo del asunto del reporte que se le entregó a Trump de la Comisión de Libertad Religiosa y la medalla que el 26 de junio que se le dio el reporte al presidente Trump. El 3 de junio se le da al Papa León XIV la medalla de la libertad en conmemoración de los 250 aniversarios de la fundación de este país. Y no es casualidad que esto está sucediendo cuando en mayo, el 17 de mayo, esta nación fue consagrada a Dios como una nación bajo Dios. Noten todo este movimiento cristiano que ha habido. 17 de mayo, que cayó domingo, fue la consagración de esta nación a Dios. El 6 de junio, todos los obispos católicos de los Estados Unidos consagraron a Estados Unidos el Sagrado Corazón de Jesús. O sea que hubo una doble consagración. 17 de mayo, por una parte los protestantes, 6 de junio, por otra parte los católicos, consagrando a Estados Unidos a Dios como una nación cristiana bajo Dios. Y ahora se proclama y se le da al presidente Trump el reporte de la Comisión de la Libertad Religiosa para abolir la separación de iglesia y Estado, y la iglesia empieza a trabajar con el Estado unido para regular la vida cívica y religiosa de este país. ¿Qué es eso, mis queridos hermanos? Lo que se está formando, la imagen de la bestia. Y la pregunta es, mis queridos hermanos, ¿hasta cuándo el pueblo de Dios seguirá dormido? ¿Hasta cuándo seguiremos dormidos? ¿Hasta cuándo seguiremos indiferentes? ¿Hasta cuándo seguiremos dormidos, no discerniendo lo que está pasando a nuestro alrededor? Y el próximo sábado vamos a tratar la segunda parte de este tema. Para que ustedes vean, mis queridos hermanos, cómo la Iglesia Católica está tomando control
está tomando control del Estado. Y la profecía dice que estas dos bestias, la primera bestia de Apocalipsis 3 y la segunda bestia del mismo capítulo, ¿se van a qué? Se van a volver amigas. Mis queridos hermanos, estamos a las puertas de eventos que van a decidir el destino de nuestra vida. Y que si no nos despertamos y como iglesia no nos unimos y nos mantenemos unidos, y que como iglesia desechemos nuestras indiferencias que quizás tengamos con otros hermanos y empecemos a clamar al Señor y a orar y a buscar al Señor de todo corazón, mis queridos hermanos, no vamos a poder ser salvados. Porque si estas señales que Dios te está mostrando no son capaces de despertar en ti el deber que tú tienes como cristiano para con Dios y para con los hombres, hermano, más nada lo va a hacer. Más nada. Y yo muchas veces me pregunto, ¿qué necesita más hacer el Señor por su pueblo para despertar a su pueblo y que salga de esa tibieza espiritual? ¿Qué más necesita el Señor hacer? Necesita el Señor traer un evento catastrófico como lo que sucedió en Venezuela a su iglesia, a su pueblo, para que cuando mueran cientos de miles de adventistas, entonces los adventistas digan, oye, espérate, mira, ahora sí, vamos a consagrarnos, vamos a buscar de Dios. No vamos a seguir en la bobería del fútbol, vamos a volvernos a Dios porque estamos ya cerca de la venida de Cristo. Estamos cerca del fin del cierre de la gracia. Estamos cerca del fin, del cierre de la mediación de Cristo en el reino de los cielos. Hermanos, permite el Señor que nosotros como pueblo de Dios podamos discernir las señales. Permite el Señor que como pueblo de Dios nosotros nos despertemos, que salgamos de esta tibieza espiritual, que busquemos al Señor, que haya un reavivamiento genuino en nuestras vidas, que haya una reforma genuina en nuestras vidas, porque el reloj profético está avanzando y el reloj profético no se va a detener por ti. Estés tú listo o no estés tú listo, el reloj profético va a avanzar. Y si tú te quedaste fuera del pueblo de Dios, no es porque Dios lo quiso, porque Dios te dio abundantes señales, es porque tú, mirando las señales, no fuiste capaz de saber el tiempo que estábamos viviendo y la urgencia que hoy tiene el pueblo de Dios de buscar a Dios. Si te pierdes, no es por Dios, es por ti mismo. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor nos guarde. Y que permita a nuestro Padre Celestial que como iglesia, mis queridos hermanos, podamos despertar ante estos eventos proféticos que están sucediendo. El próximo sábado vamos a tener la segunda parte de este tema y vamos a seguir viendo otras noticias más interesantes para que vean cómo está avanzando los eventos proféticos y cómo la Iglesia Católica está tomando el control de este país. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo.